Bueno, y así como hablamos ya de la liturgia de la palabra, entramos ahora en, en el otro escenario. Hablábamos de que había dos liturgias, pero dentro de un mismo cuadro, de una misma unidad, que es la celebración de la Eucaristía. Y esta parte ahora es la parte del sacrificio eucarístico propiamente dicho. Y para esto vamos a hablar un poco del altar. ¿M? Creo que es útil, para ver incluso las diferencias entre el altar del Antiguo Testamento y el altar del Nuevo Testamento. Con respecto a la palabra altar hay diferentes etimologías. De las más aceptadas está altar, que viene de altare, de altus, es decir, lo que está más elevado, la piedra del sacrificio, donde se consuma el sacrificio, pero que está más arriba. Pero también hay otra etimología que es alerce, que significa nutrir. El altar supone el sacrificio, puesto que es el lugar donde se ofrece el sacrificio. Y si vamos al Antiguo Testamento, al Pentateuco, en Éxodo, lo primero que vemos ahí es en Éxodo, en el capítulo 20, donde Dios instruye a Moisés cómo debe ser el altar y el propósito del sacrificio. Dios viene y bendice. Aquí está la clave. Esto hay que prestar mucha atención, porque el sacrificio no es que suba algo al cielo, sino que descienda Dios y bendiga. Ese es el propósito del sacrificio. Del sacrificio del pueblo hebreo, ¿no es cierto? Dios que desciende y bendice. Los sacrificios que aparecen en el texto este de Éxodo 20 son de dos tipos. Ahí aparece solamente el holocausto y el sacrificio de comunión. ¿Qué es el holocausto? ¿Qué son los holocaustos? Bueno, estos eran sacrificios en el cual se consumía totalmente la víctima por el fuego, no quedaba nada. Por eso la víctima era totalmente dedicada a Dios. En cambio, los sacrificios de comunión, la víctima iba al fuego, pero era como que se cocinaba, no terminaba de ser consumida toda y se dividía en partes. Una era para Dios, que era la grasa, todo eso estaba muy especificado. Lo que iba para Dios, esa no se tocaba, otra parte para el sacerdote, que también estaba totalmente reglamentado, y otra para el oferente. Es decir, que a través de ese sacrificio había una unión con Dios, y el mediador era siempre el sacerdote. En cuanto a esta clasificación, que digo, de dos tipos de sacrificio, holocausto y comunión, luego se fue extendiendo a sacrificios de expiación y a muchos otros. Y aparecen, de acuerdo a la época, hay, como digo, distintos sacrificios, también distintos ritos. De todo esto, de todo este panorama, el código más ordenado sobre los sacrificios es el código sacerdotal. Y esto se encuentra sobre todo en el Levítico, en los capítulos del 1 al 7. Allí hay los que llaman sacrificios de aroma agradable, y son básicamente tres. Es el holocausto, hay también los que son ofrendas vegetales, que son cereales, o se ofrece cereales o se ofrece aceite de oliva. Y está el sacrificio que hemos visto de comunión. Estos se llaman de aroma agradable. Y están luego, la otra clasificación, sacrificios de absolución, que es el sacrificio por el pecado y el sacrificio de reparación por el pecado cometido. En total, entonces, como vemos, son 5 los sacrificios. Repito, los 5 son el holocausto, la ofrenda vegetal, el sacrificio de comunión,
el sacrificio por el pecado y el sacrificio de reparación. Esto de acuerdo al Levítico. ¿Por qué se llaman aroma agradable? Bueno, son los ofrecidos por iniciativa propia. Los israelitas, por iniciativa propia, por motu propio, movidos a sí mismos, hacen una ofrenda. Y esa ofrenda es agradable a Dios, es grata a Dios. En cambio, los de absolución son sacrificios debidos a transgresiones. Y después de esta, los culpables deben ofrecer sacrificios, reconciliarse con Dios. Es decir, que los primeros son sacrificios movidos por la piedad del fiel que busca el acercamiento de Dios. Interesante observar que, por otra, voy diciendo cosas también porque me van apareciendo, ¿no? Hay que observar también que es más que una curiosidad, que la víctima no era matada en el altar, sino junto al altar. Y nunca era matada por el sacerdote. Hay muchos que creen que el sacerdote era el que hacía inmolaba no, el sacerdote no, el oferente lo hacía. La matanza es solo un rito preliminar, porque los sacerdotes están al servicio de Dios, y la matanza no forma parte de ese servicio. Y los sacerdotes son los únicos ministros del altar. Eso nos viene también de la religión judía, se sigue manteniendo. El único ministro del altar realmente, bueno, tenemos los diáconos también, pero fuera de ellos no hay ministros del altar. El diácono es como el servidor, ¿no? Pues bien, siempre según Éxodo, el altar podía ser o de tierra, una especie de terraplén, o de piedra. Pero en el caso de piedra, no tenía que ser piedra labrada. ¿Por qué? Porque al tocarlas con las herramientas quedaban profanadas. Es decir, tenía que ser como la naturaleza las había dejado. Y tampoco tenía que tener escalones. Es curioso, ¿por qué no tenía que tener escalones en el altar? Le dice a Moisés, para que no se vean las partes, serían las partes impúdicas cuando subía. Pero cuando el pueblo tuvo, ahí estamos en el Sinaí recién, pero cuando después tuvo el templo de Jerusalén, y tuvieron que pasar muchos siglos, el altar del holocausto fue una especie de cubo, no especie exactamente cubo, pero tenía unos 25 metros cuadrados de base y unos 7 metros y medio de alto. Esto para que nos demos idea de qué estamos hablando. Pero además, en la religión judía, y eso lo vemos en algunas partes, incluso por ejemplo en San Lucas, vemos que aparte del altar donde se ofrecía la víctima en sacrificio, había un altar donde se ofrecía el incienso. Basta recordar el episodio, ¿no?, de Zacarías, cuando estaba ofreciendo el incienso a la tarde, se le aparece el ángel Gabriel. Pues bien, estaba eso. Y ambos, el del sacrificio y el del incienso, estaban vinculados por el fuego. En uno ardía la víctima y en otro el incienso. Y como dije, en el holocausto la víctima es quemada totalmente, consumida totalmente por el fuego sobre el altar. Es decir, que el oferente renuncia íntegramente al animal. Tenía que ser, por otro lado, un animal sin defectos. No era cuestión de meterle la mula a Dios, ¿no? Es decir, bueno, este no, lo tengo todo defectuoso, entonces lo ofrezco. Había un caso que sí se podía, pero bueno, estaba también estipulado, pero si no, no se podía, era hasta un pecado gravísimo, ¿no? No ofrecer. Por eso tan importante es todo esto, prefiguración del verdadero Cordero sin defectos, sin pecado, que es Jesucristo. Y se lo hace, decía, renuncia íntegramente en el holocausto al animal en beneficio de Dios. Por eso es de aroma agradable a Dios. Cuando los judíos, fijémonos, es importante el holocausto, para ellos era dar todo a Dios, ¿no? Dar algo importante a Dios. Porque cuando regresan del exilio los judíos, lo primero que hacen, lo primero es reconstruir, fijémonos, el altar del holocausto. Lo primero que hacen. Y lo mismo hace Judas Macabeo.
cuando después de la profanación del templo que había hecho Antíoco y Epifanes, lo que hacen es reconstruir el altar de los holocaustos. Lo primero, después hacen todo lo otro, ¿no? En cuanto a retornando a la etimología, aquella que hace alusión a nutrir, alerce, va referida a la víctima como alimento. En el caso de Israel, de comunión con Dios. Una parte se da a Dios, otra parte, pero es en alimento. Pero es un alimento sagrado, digamos, ¿no? Es sacro. Bueno, vamos a detenernos aquí en este audio y seguiremos en el próximo. Alabado sea Jesucristo.